Me llamo Elvira Montes y a mis 68 años he aprendido que la traición no siempre llega con gritos. A veces se cuela con el leve clic de una pantalla. Toda mi vida he vivido en Mérida en una casita amarilla cerca del Paseo Montejo, donde las ventanas siempre están entreabiertas para dejar entrar el aroma de las bugambillas y los rumores de los vecinos que pasan. Me gusta el orden, la decencia y las mañanas que empiezan en silencio, con una taza de té de jazmín. Esa mañana el té se enfrió. Acababa de podar mis rosales cuando un zumbido en mi tableta rompió la calma. Era una notificación de Facebook, un etiquetado de mi vecina Clara que escribió: «Vaya día perfecto», toqué la pantalla sin pensar, esperando ver una foto de su jardín. Pero lo que apareció fue una imagen llena de rostros que conocía demasiado bien. Mi hijo Mauricio alto y seguro con su camisa azul, su esposa Jimena sosteniendo una copa de vino, mis nietos correteando tras burbujas en el césped. Al fondo mesas largas con manteles blancos y un cartel que decía «Reunión familiar Parque de las Américas». Parpadeé 1 o 2 veces. Había primos de Guadalajara hasta el hijo de mi hermana que no venía desde hacía años. Todos al parecer menos yo. Al principio pensé que había un error. Tal vez se me pasó un correo. Pero al deslizar más fotos globos, un fotógrafo contratado, un camión de comida con el logo de mi taquería favorita, la verdad se acumuló como el calor pegajoso del verano. Esto no era una reunión improvisada. Lo habían planeado durante semanas. Y el pie de foto de Mauricio lo confirmó. No lo hubiéramos logrado sin la ayuda de mamá. Se me heló el estómago. Abrí la aplicación del banco, un reflejo que no cuestioné. Ahí estaba un retiro de C150.000 del fondo, que llamé Reserva Familiar, mi cuenta. La que abrí hace años para ayudarles en emergencias. Por un largo minuto me quedé sentada, la tableta pesada en mi regazo, mientras la tetera seguía silbando débilmente desde la cocina. Casi podía escuchar la voz de mi difunto esposo diciendo: «Das tanto que olvidan que diste». Afuera un pájaro cantó desde el barandal del porche insistente como pidiéndome que respondiera. Pero no me moví. Solo vi cómo el vapor se desvanecía de mi té intacto y pensé que el dinero puede comprar una fiesta pero nunca buenos modales. Cuando el silbido de la tetera se apagó, supe que no llamarías a Mauricio esa noche. Todavía no. Algunas lecciones decidí se aprenden mejor en silencio. Y en ese momento abrí mi laptop de nuevo, no para comentar, sino para revisar más de cerca la cuenta que habían usado con tanta libertad. Esa noche apenas dormí. El aire en Mérida se sentía más pesado de lo normal, adherido a las cortinas y a mis pensamientos. Seguía viendo esas fotos, la sonrisa de Mauricio, el brazo de Jimena entrelazado con el suyo, el cartel, que probablemente yo misma pagué. A las 3 de la mañana renuncié a intentar descansar y me senté en mi viejo escritorio de caoba, el mismo donde equilibraba las boletas de calificaciones y las listas de compras. Ahora sostenía algo más frío, números, fechas y un dolor silencioso que no podía nombrar. El fondo de reserva familiar comenzó hace 12 años, poco después de que mi esposo Gabriel falleciera. Lo abrí por razones prácticas, emergencias, cuentas médicas, colegiaturas para los nietos. Mauricio estaba sin trabajo entonces, intentando montar su negocio de construcción. Recuerdo haber ido con él al banco, su mano sobre la mía, mientras prometía: «Solo hasta que las cosas se estabilicen, mamá». Parecía tan sincero. ¿Cómo podía decir que no revisé el historial de la cuenta esperando encontrar solo el gran retiro para la fiesta? En cambio hallé un patrón: transferencias pequeñas, C4.000, aquí, C10.000, allá, durante meses. Gasolina, súper, una suscripción a streaming, una factura de jardinería que no era mía. Habían estado sacando dinero en silencio mucho antes de esa fiesta. No lo noté, porque nunca pensé en revisar. La confianza se había convertido en mi punto ciego.
La voz de Gabriel volvió entonces de una noche años atrás, cuando pagamos la última cuota de nuestra hipoteca. Había dicho Elvira: la generosidad es una bendición, hasta que te hace invisible. No confundas dar con desvanecerte. Me reí en ese momento diciendo que exageraba. Pero ahora, mirando esas transacciones, la verdad en sus palabras dolía más de lo que podía admitir. Por la mañana la primera luz se filtró por las persianas rayando el escritorio, en tonos dorados. Preparé una nueva taza de té y marqué el número de Mauricio, antes de que pudiera arrepentirme. Sonó 2 veces antes de que contestara su voz demasiado alegre para la hora. «Buenos días, mamá. ¿Todo bien?» Mantuve mi tono firme. Vi las fotos de la reunión. Una pausa, luego una risita baja. «Oh, sí, eso. Fue algo de última hora. No te habría gustado tanto ruido». Apreté la taza con fuerza. «Usaste mi dinero, Mauricio». Dudó solo un segundo. «Todos pusimos algo, mamá. Siempre has dicho que la cuenta era para cosas de la familia. No es gran cosa. No es gran cosa». Miré el registro en mi pantalla: 43 transacciones, todas etiquetadas como uso familiar. Escuché el sonido de platos en el fondo, la vida que yo había financiado en silencio. «¿Alguna vez pensaste en decirme?» Pregunté suavemente. «Decirte que intentó mantenerlo ligero. Era algo familiar, mamá. Eres familia. Ayudaste. Así eres tú siempre». Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se quedaron atrapadas entre la incredulidad y el cansancio. Realmente no veía lo que había hecho. O peor, lo veía y no le importaba. Después de colgar me quedé en silencio por mucho tiempo. Afuera las chicharras comenzaban su ritmo constante del verano en Mérida, que nunca se detiene por el dolor de nadie. Deslicé una vez más por los estados de cuenta, notando cada pequeño robo que había desgastado mi confianza sin que me diera cuenta. Algunas de las compras eran casi absurdas: boletos para un concierto, compras en línea, un cargo de una boutique en Cancún que ni siquiera conocía. Cada una era un recordatorio de que yo había construido una puerta abierta y mi hijo había aprendido a cruzarla sin tocar. Para el mediodía cerré la laptop y corrí las cortinas. La luz del sol se sentía demasiado cruda, demasiado honesta. Me dije que no estaba enojada, solo despierta. Hay una diferencia. Y mientras la tetera siseaba de nuevo en la cocina, supe que ese despertar no se desvanecería fácilmente. La cuenta alguna vez fue un símbolo de amor y seguridad. Ahora era la prueba de algo completamente diferente. ¿Cómo el cariño puede confundirse con permiso? Para el domingo la versión educada de mí todavía intentaba encontrarle sentido a todo. Me decía que debía haber una explicación, algo pequeño perdonable. Mauricio siempre había sido descuidado con los detalles, no cruel. Así que volví a llamar esperando que tal vez, solo tal vez, había malentendido. Contestó en altavoz esta vez. Podía escuchar la voz de Jimena de fondo, el tintineo de los platos, un televisor zumbando. «Hola, mamá», dijo demasiado ligero, demasiado ensayado. «Todo bien ahora, solo quería entender», dije. La reunión parecía grande. «¿Quién la planeó?» Dudó, luego repitió lo mismo de antes. «Se armó de última hora. ¿Sabes cómo son estas cosas? Todos ya estaban en la ciudad». Casi me reí. Había visto las fotos, el camión de comida envuelto en vinilo brillante, que decía «Tacos el sabor», las mesas plegables con manteles azules a juego, y las camisetas impresas, 30 de ellas, impecables e idénticas cada una, con «Los Montes, familia fuerte» en el pecho. De última hora, ni en sueños. Eso es mucha coordinación para algo espontáneo, dije en voz baja. El silencio zumbó a través del teléfono. Luego un suspiro. «Mamá, por favor, no hagas de esto un drama. Ni siquiera te gustan las multitudes». La voz de Jimena se acercó. «No fue con intención de lastimarte», dijo. «Solo pensamos que sería más fácil así». «Más fácil». La palabra cayó como un moretón. «¿Más fácil que qué?», pregunté. Pero ya estaban hablando unos sobre otros, suavizando los bordes, asegurándose a sí mismos que esto estaba bien. Mi garganta ardía mientras escuchaba su calma,
su comodidad en mi exclusión. Cuando Mauricio finalmente colgó, no fue por enojo, fue por cansancio, como si yo fuera la que hacía un escándalo. Esa tarde volví a abrir Facebook. El álbum de fotos había crecido cientos de me gusta, comentarios de parientes lejanos con los que no había hablado en años. Se ven increíbles. Qué bueno que toda la familia pudo estar. Y ahí, enterrado entre los elogios, estaba uno de Jimena agradecida por la familia que sí aparece. Miré esas palabras hasta que se desdibujaron. No fue rabia lo primero que sentí. Fue algo más silencioso. Un vacío que comenzó en el pecho y se extendió constante y frío. Era la sensación de darte cuenta de tu lugar en una historia que creías haber escrito solo para ver que alguien más te había borrado. Durante años mi casa había sido el centro de cada reunión. Cumpleaños, desayunos de Pascua, incluso cenas de viernes. Cociné, limpié, envié invitaciones, pagué depósitos y sonreí a pesar del cansancio, porque eso hacen las madres. Pero la verdad me golpeó ahora como una marea lenta. Había construido una mesa en la que ya no querían sentarse. Deslicé una vez más deteniéndome en una foto de mi nieto con glaseado en la nariz. Su sonrisa era pura inconsciente. Al fondo Jimena repartía platos de papel con mi diseño floral, los que compré en paquete para los picnics familiares. Mi letra todavía estaba en la caja de almacenamiento. Cerré la aplicación. Luego la eliminé por completo. El sonido de la confirmación digital, cuenta desactivada, se sintió más pesado de lo que debería. Mi reflejo me miró desde la pantalla oscura, cansado pero tranquilo. No estaba segura si lloraba la pérdida de la conexión o simplemente la ilusión de ella. Afuera las chicharras cantaron de nuevo más fuerte que antes. Me senté junto a la ventana con una taza de té fría, viendo cómo la luz del sol se deslizaba por la pared, pensando en lo extraño que era ser, a la vez la que da y el fantasma. Por años me había enorgullecido de mantener a la familia unida puntada por puntada. Pero tal vez pensé solo había sido el hilo útil, hasta que las costuras parecían lo bastante fuertes para sostenerse sin mí. Esa noche doblé la última carga de ropa y la puse en el sofá. La casa estaba silenciosa salvo por el zumbido bajo del refrigerador. No lloré. Solo me quedé quieta con las manos en el regazo, sintiendo algo cercano a la paz frágil, pero real. Por primera vez comencé a preguntarme cómo sería la vida si dejaba de intentar ser incluida. Esa noche Mérida se asentó en su silencio habitual, las chicharras bajas, el aire suave y pesado como un secreto que nadie quería contar. Me senté en la cocina con las luces bajas, una sola lámpara derramando oro sobre la encimera. Mi té se había enfriado de nuevo, la misma taza que había recalentado 2 veces intacta desde la tarde. Miré cómo la luz de la luna brillaba en su superficie, con pequeños reflejos moviéndose al ritmo lento del ventilador de techo. Seguía escuchando sus voces, el tono fácil de Mauricio, la simpatía cuidadosa de Jimena. No te habría gustado el ruido. Las palabras se repetían hasta perder sentido, flotando en mi mente como hojas en el agua. Intenté encontrar enojo en mí, pero lo que sentía era un cansancio profundo, pesado, hasta los huesos. La voz de mi padre vino a mí entonces, baja y firme, como siempre que intentaba enseñarme algo importante. El agua quieta corta la piedra más profunda, Elvira. Los ruidosos siempre son los más superficiales. No había pensado en esa frase en años, no desde que era una niña que hablaba demasiado y aprendió tarde cuándo dejar de explicarse. Ahora giré las palabras como una piedrita en mi mano suave y segura. Agua quieta, poder silencioso. El reloj de la estufa marcó las 10. Abrí mi laptop, la luz azul cortando la oscuridad, y entré a mi cuenta. Mis manos no temblaron. El panel se abrió con su lista ordenada de nombres, Mauricio, Jimena, incluso uno para su hijo mayor para emergencias.
Pasé el cursor por la pestaña de administrar acceso. Cada tarjeta FIU había sido un gesto de confianza, una promesa de que creía en ellos. Pero las promesas estaba descubriendo no significaban mucho cuando solo una parte las cumplía. Seleccioné congelar todas las subtarjetas. La ventana de confirmación apareció preguntando si estaba segura. Pensé en la risa de Mauricio por teléfono, esa despreocupación que me decía exactamente lo pequeña que me había vuelto en su mundo. Hice clic en sí. Luego pasé por los siguientes pasos: desactivar transferencias automáticas, eliminar el acceso compartido a beneficiarios en línea, cambiar las preguntas de seguridad. El proceso tomó menos de 15 minutos. Se sintió metódico, casi doméstico, como doblar ropa o pulir plata. Cuando terminé, cerré la laptop y miré por la ventana de la cocina. La calle afuera brillaba débilmente bajo el halo de un farol. Un gato callejero cruzó el patio rápido y silencioso, desapareciendo antes de que pudiera parpadear. Me di cuenta entonces de que mis manos estaban firmes, mi respiración pareja. El enojo que había hervido por días se había enfriado en algo más claro, más afilado: resolución. No estaba castigando a nadie, solo estaba saliendo de un papel que había jugado demasiado tiempo. En la encimera junto a mí estaba la tetera. Encendí la hornilla y esperé mientras comenzaba a calentarse suave al principio, luego subiendo a un silbido fino que atravesó el silencio. Vertí el agua en una taza fresca viendo cómo el vapor se elevaba desvaneciéndose en la tenue luz de la cocina. Cuando la llevé a mis labios, el té estaba hirviendo casi amargo. Me gustó que quemara un poco. Me recordaba que el silencio no significaba insensibilidad, significaba elección. Dejé la taza, apagué la luz y susurré al cuarto vacío. Sin aviso. Luego me fui a la cama dejando el resto de la casa en una quietud perfecta y deliberada. Pasaron 2 días antes de que la primera onda me alcanzara. Estaba podando albahaca en el porche cuando mi teléfono vibró un mensaje de Mauricio. Problema con el banco. Mi tarjeta fue rechazada en la tienda de deportes, pagando el equipo del campamento de Leo. ¿Viste algo? Limpié mis manos en un trapo y leí el mensaje 2 veces. El tono era casual, inseguro, como si intentara sonar divertido en lugar de preocupado. Casi podía imaginar su media sonrisa forzada mientras escribía parado en la caja, mientras otros compradores esperaban detrás. Respondí solo 6 palabras. Habla con el administrador de la cuenta. Sin explicaciones. Sin acusaciones. Solo la verdad despojada de suavidad. Unos minutos después aparecieron 3 puntos, desaparecieron, y luego nada. El silencio se asentó entre nosotros del tipo que dice más que las palabras. Volví a mis hierbas, la luz de la tarde cálida en mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeña. Por la noche los mensajes comenzaron a multiplicarse. Una prima preguntando si la tarjeta familiar estaba fallando. Jimena escribió en el chat grupal: alguien más tiene errores de pago. Creo que el sistema del banco se cayó. Vi cómo crecía el hilo desde la mesa de la cocina, las notificaciones sonando como gotas de lluvia lejanas. Alguien mencionó llamar al servicio al cliente. Otro sugirió que seguramente mamá llegó a un límite. Luego a las 8:17 p.m. sonó el teléfono. Era Mauricio otra vez. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mamá dijo demasiado rápido: dicen que la cuenta está congelada. ¿Qué pasa? Revolví mi té dejando que el sonido llenara la pausa. ¿Hablaste directamente con el banco? Sí, espetó. Dijeron que el titular principal inició una revisión. Entiendo. Su respiración se hizo más fuerte con esa vieja impaciencia en su voz. No puedes simplemente hacer eso sin avisar. Dependemos de esa cuenta. Me levanté llevando mi taza a la ventana. Afuera el cielo era un lienzo de violeta y durazno, la última luz, suavizando los tejados al otro lado de la calle. ¿Quieres decir que tú dependes de ella?, dije en voz baja. No respondió de inmediato. Es para la familia, dijo al fin como si la palabra fuera un escudo.
Para la familia repetí casi para mí misma. Entonces supongo que la familia debería empezar a administrarla. Intentó de nuevo cambiando el tono, ahora razonable persuasivo. Esto se siente... De la nada, mamá. ¿Estás bien? Suenas enojada. Estoy bien, dije. Solo me aseguro de que todo esté en orden. Exhaló con fuerza. Entonces, ¿qué esto es un castigo? No dije aún mirando cómo se desvanecía la luz. Es una revisión. Cuando terminó la llamada, el silencio que siguió fue casi tierno. Me senté de nuevo el teléfono boca abajo en la mesa y tomé otro sorbo de té. 1 hora después, el chat grupal explotó. El mensaje de Jimena apareció en negritas al inicio. Parece que Elvira decidió congelar las tarjetas de todos sin avisar. Espero que esté feliz complicándonos la vida. Las respuestas llegaron en cascadas, signos de interrogación, defensas, confusión. Las leí todas y no respondí. No necesitaba hacerlo. El zumbido del refrigerador llenó la cocina constante y tranquilo. En algún lugar de la ciudad mi hijo estaba descubriendo qué significaba vivir sin el colchón que yo había construido bajo él. Y yo, por primera vez, estaba descubriendo lo pacífico que podía ser el sonido de las consecuencias. A la mañana siguiente mi teléfono parpadeaba como una señal de auxilio. 32 mensajes sin leer. Serví café antes de abrir uno solo, dejando que el aroma llenara la cocina. El aire estaba cargado con el calor de agosto, ese tipo pegajoso que hace que incluso las casas silenciosas se sientan inquietas. El primer mensaje vino de mi sobrina Camila, una chica que no me había llamado desde su baby shower. Tía Elvira, todos están enloqueciendo. ¿Por qué congelaste la cuenta? Luego otro. Mamá dice que esto no es propio de ti. ¿Estás bien? Y uno más agudo de Jimena. Esto se está saliendo de control. La gente no puede pagar sus cuentas. Por favor, arréglalo antes de que empeore. La palabra arreglar me hizo reír pequeño y sin sonido. Durante décadas yo había sido la que arreglaba, la que llenaba los vacíos, encontraba el dinero, mantenía la paz. Tal vez ese era el problema. Deslicé por el chat. El pánico se había extendido como tinta derramada. El plan de teléfono de alguien estaba suspendido. Otro no pudo renovar una suscripción a streaming. El esposo de una prima se quejó de que el pago automático del seguro del coche había rebotado. Todo conectado hilo por hilo, invisible a mi generosidad constante. Por mucho tiempo lo había llamado amor. Pero el amor no significa pagar la luz de otros mientras olvidan tu cumpleaños. Escribí un solo mensaje en el chat grupal y lo envié. Ya no administro los fondos familiares. Eso fue todo. El silencio que siguió fue breve, tal vez 3 minutos. Luego volvió la avalancha más aguda esta vez. ¿En serio? Esto afecta a todos, Elvira. Podrías habernos avisado. Tan egoísta después de todo lo que has hecho por nosotros. ¿Qué te pasó? Dejé el teléfono y fui a regar mis helechos junto a la ventana de la cocina. Sus hojas verdes se inclinaban por el descuido de estos días, pero se recuperarían. Las plantas siempre lo hacen cuando dejas de regarlas en exceso. Afuera el vecindario seguía su ritmo habitual, el camión de correo, traqueteando el ladrido de un perro, las chicharras, entonando su canción interminable de verano. Adentro mi teléfono seguía vibrando pequeños temblores de enojo contra la encimera. Lo ignoré. La verdad era que no me sentía culpable. Ni un poco. Había sido la corriente silenciosa bajo su comodidad por años. El plan de teléfono, la cuenta de streaming, el pago automático del seguro dental de Jimena. Todo había fluido por mis manos como agua invisible y sin reconocimiento. Habían construido sus rutinas asumiendo que mi bondad era permanente, como un servicio que nunca se corta. Ahora por primera vez estaban aprendiendo qué significaba cuando la corriente se detenía. Por la tarde el tono de Jimena pasó de la indignación a la súplica. Solo necesitamos unos días para arreglar las cosas. ¿Puedes al menos descongelar los servicios básicos? No respondí. Serví otra taza de café y me senté en el porche. El aire olía a lluvia, pesado y cercano.
Al otro lado de la calle, la señora Vargas podaba sus bugambillas tarareando una canción ranchera. Me saludó con la mano, y yo le devolví el gesto. La vida normal sin perturbarse por el caos a kilómetros de distancia. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, pensé en todos los años que pasé buscando la calma, cómo solía creer que venía de mantener a todos los demás estables. Pero la calma, estaba descubriendo, no era algo que dabas, era algo que protegías. Cuando la lluvia se intensificó, traje los helechos adentro y los puse junto al fregadero. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, otra demanda, otra disculpa envuelta en defensiva. Puse el dispositivo boca abajo en la encimera y limpié el agua de las hojas. Ellos lo llamarían egoísmo. Lo sabía, pero para mí finalmente se sentía como equilibrio. La lluvia afuera se suavizó en un murmullo golpeando suavemente el tejado. Me quedé allí un momento más, viendo las gotas deslizarse por el cristal, y respiré el aire limpio y tranquilo de una vida que estaba aprendiendo a vivir en mis propios términos. Era tarde cuando vi la camioneta de Mauricio estacionarse frente a la casa. El sonido del motor al ralentí duró más de lo necesario, como si estuviera decidiendo si entrar o irse. Me quedé donde estaba doblando un trapo sobre el respaldo de una silla esperando el inevitable golpe. Cuando llegó, no fue suave. Entró antes de que pudiera invitarlo, la puerta de malla cerrándose de golpe detrás de él. Su rostro estaba rojo, la mandíbula tensa como cuando perdía un partido de pequeño. «Ya dejaste claro tu punto», dijo la voz afilada. «Toda la familia está en caos. ¿Era eso lo que querías?» Señalé la mesa de la cocina. «Café...» «Mamá, esto no es gracioso. No dije que lo fuera. Serví 2 tazas de todos modos». El aroma de los granos tostados llenó el silencio. Puse su taza frente a él, sin crema, sin azúcar, como le gustaba. No la tocó. «Estás castigando a todos», dijo. «Congelar la cuenta, cortar las cosas. La gente no para de llamarme. ¿Crees que eso es justo?» «Justo», repetí suavemente. «Esa es una palabra que no he oído en un tiempo». Frunció el ceño cruzando los brazos. «Podrías haber hablado conmigo en lugar de irte al extremo». «Hablé contigo», dije. 2 veces. Abrió la boca, luego la cerró, cambiando el peso de un pie al otro. «Estás exagerando. Es solo dinero. Siempre has ayudado antes. ¿Por qué hacer de esto un drama ahora?» Tomé un sorbo lento de café, dejando que el amargor se asentara en mi lengua antes de responder. «Porque nunca fue solo dinero, Mauricio. Era confianza, respeto. Usaste ambos sin preguntar». Sus hombros se tensaron. «Lo estás tomando demasiado personal». «Nunca fue solo personal», dije con calma. «Se trata de cómo me ves. La mujer que firma cheques, no la madre que te crió». Me miró entonces, realmente miró, como buscando la suavidad a la que estaba acostumbrado. «¿Crees que no te aprecio?» Sonreí levemente. «Creo que aprecias la conveniencia». El reloj marcó entre nosotros un metrónomo constante, contando cada palabra que no dije. Finalmente se apartó de la mesa paseándose. «No sé qué te pasa últimamente. ¿Esto no es propio de ti?» «Tal vez siempre he sido así», dije en voz baja. «Solo que nunca tuviste que notarlo». Se giró hacia la ventana, su reflejo mirándolo desde el cristal. «¿Realmente vas a mantenerlo así? ¿Todo congelado?» «Por ahora», dije. «Hasta que las cosas se ordenen». «¿Ordenen cómo?» «Cuando todos recuerden que no es su dinero». Se volvió hacia mí exasperado. «Estás haciendo miserable a todos. Entonces, tal vez, la miseria les enseñe lo que la comodidad nunca pudo», dije. Mi voz no se alzó. No lo necesitaba. Parpadeó desconcertado por mi calma. Por primera vez pareció inseguro, no el hijo que se defendía, sino el niño que venía a mí, después de romper una ventana del vecino esperando un castigo que nunca sería cruel, solo justo. Me levanté y recogí nuestras tazas intactas, enjuagándolas en el fregadero. El sonido del agua llenó el silencio que se extendía detrás de mí. Mamá dijo finalmente, su voz más baja, casi cansada. «¿De verdad no vas a arreglar esto?»
Apagué el grifo, sequé mis manos y lo enfrenté. Terminé de arreglar cosas que nunca se rompieron de mi lado. No respondió. Después de un momento alcanzó sus llaves y caminó hacia la puerta. La malla crujió. Luego se cerró con un suspiro. Lo vi desde la ventana mientras su camioneta se alejaba por la calle más despacio. Esta vez, cuando el sonido se desvaneció, me senté de nuevo en la mesa, las 2 tazas aún ligeramente calientes, y dejé que la quietud se asentara a mi alrededor, como una paz bien ganada. A la mañana siguiente la luz del sol se filtró por las cortinas de encaje, cayendo sobre mi escritorio, como oro derramado. No dormí mucho después de la visita de Mauricio. Sus palabras resonaban en las paredes mucho después de que su camioneta desapareciera, frustradas, defensivas, asustadas. Pero bajo el ruido había algo más. El primer silencio que no me pertenecía. Preparé café, me senté en el escritorio y abrí el cajón donde guardaba la carpeta de acordeón marcada Hogar. Adentro había décadas de documentos, estados de seguros, facturas de teléfono, recibos de reparaciones, avisos de renovación. Lo había guardado todo etiquetado con cuidado, una vida de gestión silenciosa. La carpeta olía ligeramente a papel y aceite de limón. Esparcí el contenido sobre el escritorio, pila tras pila, hasta que la madera desapareció bajo la evidencia de cada vez que había intervenido para mantener las cosas unidas. Seguro del coche, todas las pólizas a mi nombre. Plan de teléfono, 6 números, 2 de ellos de Mauricio. Internet facturado a mi tarjeta desde 2015. Suscripciones a streaming, aplicaciones de supermercado. Cuentas de recompensas de gasolina, todo conectado a la misma cuenta corriente. Cada una llevaba un recuerdo no de dar, sino de hábito. Siempre lo justifiqué como mantener las cosas simples. Gabriel solía burlarse de mí por eso. Tú administras como si construyeras una fortaleza, decía. Yo sonreía y lo llamaba amor. Ahora, mirando el rastro de firmas, no estaba tan segura de qué había sido. Tal vez era miedo de que si dejaba de administrar, dejaría de importar. Saqué una libreta amarilla y comencé a escribir cifras, rastreando cada pago recurrente, a lo largo de los años. Quería verlo claramente lo que el amor me había costado, en números, no en sentimientos. Mi pluma arañaba constantemente el papel, mientras las columnas crecían. Apoyo para colegiaturas, enganche para hipoteca, cuentas médicas, compras en meses difíciles. El total fue subiendo más y más. Cuando llegué al final, mi mano se detuvo. El número me miró fijamente. C3-800.000. Me recosté en la silla mirándolo hasta que los dígitos se desdibujaron. No fue el dinero lo que me sorprendió, fue darme cuenta de que nada de eso había sido reconocido como mío para dar. En algún momento la ayuda se convirtió en obligación. La generosidad se volvió infraestructura. Susurré las palabras antes de poder detenerme. Construí su red de seguridad. El sonido fue pequeño en la habitación silenciosa, pero se sintió pesado final. Por años creí que mientras más confiable me volviera, más me querrían. Pero la confiabilidad se había vuelto invisible. Cuanto más fuerte era la red, menos miraban hacia arriba para ver quién la tejía. Abrí otro archivo, correspondencia antigua de los días de Gabriel en la compañía eléctrica, facturas amarillentas, cartas de pensión. Mi letra en los sobres era firme, constante, la misma que había firmado cheques, notas y tarjetas de cumpleaños. Esa letra había construido una vida para 3 generaciones. Imaginé a Mauricio en su mesa de cocina, ahora rodeado de cuentas, que no sabía cómo pagar, llamadas que no sabía cómo devolver. No porque no pudiera aprender, sino porque nunca tuvo que hacerlo. Yo me había asegurado de eso. La culpa llegó cálida y familiar. Luego se desvaneció. Por primera vez no corrí a suavizarla. La dejé quedarse. Era el costo honesto de cada vez que confundí control con cuidado. La habitación estaba silenciosa, salvo por el leve zumbido del ventilador de techo. Recogí los papeles de nuevo en la carpeta, alisé los bordes y cerré el broche.
Mi letra en la etiqueta captó la luz de la mañana, aún ordenada, aún firme. Puse la carpeta en el estante superior del gabinete, junto a la caja de herramientas de Gabriel. 2 constructores, pensé él con su madera y clavos, yo, con mis formularios y libros contables. Ambos intentando hacer que las cosas resistieran. Afuera un camión de reparto traqueteó por la calle, sacudiendo los cristales de las ventanas. El ruido no me molestó. Sonaba como algo avanzando, algo finalmente liberado. Respiré hondo, exhalé lentamente y dejé la carpeta donde pertenecía cerrada completa y finalmente mía. Era una tarde de sábado silenciosa, salvo por el murmullo de la lluvia contra el tejado del porche. Estaba en la cocina amasando masa para pan, cuando un golpe suave sonó en la puerta trasera, 3 toques rápidos, vacilantes, como si alguien probara si estaba permitido existir allí. Al abrir vi a Valeria en los escalones con la capucha mojada sosteniendo una bolsa de papel con ambas manos. 15 años más alta de lo que recordaba, pero aún con esa misma dulzura ansiosa que tenía de niña. «Hola, abuela», dijo apenas un susurro. «Mamá no sabe que estoy aquí». Me hice a un lado sin decir palabra. Entró oliendo a lluvia y canela. La bolsa que llevaba estaba tibia. «Traje galletas», añadió rápido, como si explicarse pudiera hacer la visita menos prohibida. «De canela. Usé tu receta». Mi garganta se apretó. Esa es una buena receta para recordar. La seguí a la mesa de la cocina. Puse 2 platos, serví leche y esperé mientras ella colocaba las galletas con cuidado entre nosotros. Estaban un poco quemadas en los bordes de tamaño desigual, pero perfectas de todos modos. Nos sentamos por un minuto en un silencio cómodo, del tipo que solo existe entre personas que se han extrañado demasiado tiempo. Luego preguntó casi tímida: «¿Por qué no estabas en la fiesta de papá?». La pregunta era simple, pero se sintió como un hilo que se desprendía. Limpié mis manos en una toalla eligiendo mis palabras con cuidado. «¿Por qué no me invitaron, pequeña?». Su rostro se desplomó, la confusión convirtiéndose en incredulidad. «¿Qué eso? No es posible. Mamá dijo que no quisiste venir». La miré firme. «Eso te dijeron», asintió lentamente. «Sí, pero no se sentía correcto. Todos estaban ahí, pero era raro. Como si hubiera una silla vacía que nadie quería notar. Por un momento el único sonido fue la lluvia suavizándose contra las ventanas». Valeria parpadeó con fuerza, su voz temblando. «No se sentía como familia sin ti». Extendí la mano sobre la mesa colocando la mía sobre la suya. Sus dedos estaban fríos, temblando ligeramente como solían hacerlo los de Mauricio cuando estaba nervioso antes de un recital escolar. A veces dije, la gente se convence de que dejar a alguien fuera hace las cosas más fáciles. Pero fácil y correcto no son lo mismo. Sus labios se apretaron intentando contener las lágrimas, pero una se escapó de todos modos. Le di una servilleta y sonreí. «No desperdicies esas lágrimas en errores de adultos». Sorbió por la nariz limpiándose el rostro. «Solo no entiendo por qué lo harían». Yo tampoco al principio. La vi trazar el borde de una galleta con su dedo, el gesto tan familiar que dolió. «Cuando la gente olvida de dónde viene su comodidad», dije suavemente, «empieza a creer que siempre estará ahí, no importa cómo se porten». Me miró con los ojos abiertos. «¿Por eso congelaste la cuenta?». Dudé, luego asentí una vez. «Porque a veces el silencio enseña más alto que las palabras». Estuvo callada por un largo rato después de eso, procesando más de lo que cualquier chica de 15 años debería. Finalmente susurró: «Me alegra que no les gritaras. Eso solo habría hecho que todos se escondieran más». Eso me hizo sonreír. «Eres sabia, Valeria. Más sabia de lo que yo era a tu edad». Nos quedamos allí hasta que la lluvia cedió mordisqueando galletas que se habían enfriado. Antes de irse me abrazó fuerte, sus brazos firmes alrededor de mis hombros. «Te quiero, abuela», murmuró. Cerré los ojos respirando el leve olor a canela y champú. «Yo también te quiero, pequeña». Cuando salió del porche, las nubes comenzaban a abrirse, la tenue luz del sol brillando en los charcos.
La vi caminar por el sendero, sus zapatillas chapoteando en el agua, la cabeza un poco más alta que cuando llegó. Adentro, las galletas en el plato se habían enfriado por completo, sus bordes crujientes. Las dejé allí en la mesa, evidencia de algo frágil, pero real, prueba de que incluso en una familia dividida, un corazón aún había encontrado su camino a casa. El fin de semana siguiente, Valeria regresó esta vez a plena luz del día, sin secretismos ni disculpas. Traía una canasta de duraznos del mercado, las pieles sonrojadas de dorado y rosa. «Pensé que podríamos hacer tu mermelada», dijo, su sonrisa insegura, como pidiendo permiso para pertenecer. La llevé a la cocina, donde la luz del sol se filtraba por la ventana y convertía la encimera en un brillo suave. La vieja olla de esmalte esperaba la que Gabriel me compró nuestro primer verano juntos. Estaba desportillada en el borde, pero aún retenía el calor mejor que cualquier cosa nueva. «Lávalos bien», dije, poniendo el azúcar y los frascos. «Los duraznos no perdonan la suciedad». Rió suavemente y se arremangó. Trabajamos lado a lado, cortando fruta, revolviendo azúcar, hasta que se derritió en almíbar. El aroma llenó la habitación, dulce y familiar, como el pasado negándose a desvanecerse. Mientras la mermelada espesaba, Valeria revolvía con cuidado con la cuchara de madera que usé por décadas. «Se siente diferente hacerla así», dijo. «¿Cómo es eso?» Como si importara. Sonreí, limpiando mis manos en una toalla. «Porque importa. Hacer algo desde cero enseña paciencia, y la paciencia enseña valor». Asintió, los ojos fijos en la olla hirviendo. «Papá dice que sigues enojada». «No estoy enojada», dije en voz baja. «Solo dejé de explicarme a quienes no escuchan. Dudo». «Mamá dice que intentas probar algo». «Tal vez sí», dije, vertiendo la mermelada en frascos, el vidrio caliente empañándose ligeramente. «Pero no es lo que ellos piensan». Cuando el último frasco estuvo sellado, nos quedamos juntas en la encimera, viendo cómo la luz del sol brillaba así a través de la mezcla dorada. Me volví hacia ella y dije: «Nunca discutas tu valor, Valeria. Solo deja de ofrecerlo gratis». Me miró, los ojos abiertos y serios, como si guardara las palabras en un lugar profundo. Saqué del cajón una pequeña llave de plata atadas a una cinta azul vieja. Alguna vez abrió el gabinete de la despensa que Gabriel construyó para mí en el pasillo trasero. La llave ya no tenía uso excepto el significado que quería darle. «Esto», dije, poniéndola en su mano. «Abre mi despensa, no mi cartera». Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de ella, como si fuera algo frágil. «¿Qué significa?» «Significa que siempre eres bienvenida aquí tal como eres. No tienes que ganarte un lugar tomando o pidiendo. Ya lo tienes por aparecer». Sonrió, del tipo que tiembla justo antes de asentarse en algo verdadero. Luego me abrazó fuerte, el aroma de duraznos y azúcar entre nosotras. Cuando se fue, los frascos estaban alineados en la encimera, enfriándose lentamente, las tapas sonando una por una al sellarse. El sonido era pequeño, pero llenaba la cocina como música. Cada pop sentía como una promesa que algunas cosas preservadas con cuidado podían durar más que la decepción. Me senté, la luz del sol atenuándose en dorado, y escuché hasta que la habitación volvió a estar en silencio. La tormenta llegó a mitad de semana, silenciosa al principio, luego rápida, precisa y sin aviso. No del tipo que oscurece el cielo, sino la que llega por llamadas telefónicas y avisos de vencimiento. Empezó con el seguro. Lo descubrí por accidente, una carta enviada por error a mi dirección. La póliza de Mauricio había sido cancelada por falta de pago. La fecha de vencimiento había pasado, la transferencia automática en la que había confiado por años nunca se activó. Puse el sobre en mi encimera sin abrirlo después de la primera línea. Ya no era mi asunto, me recordé. Luego dejé la carta allí hasta que el sol de la mañana cayó sobre ella como una respuesta. 2 días después llegó un mensaje suyo, breve y cortante. «Mi teléfono no funciona. Algo pasa con el plan». «¿Cambiaste de proveedor?» Miré la pantalla por un momento antes de ponerla boca abajo, junto a mi té. El teléfono vibró de nuevo, luego se detuvo.
A lo lejos imaginé la escena con una claridad sorprendente. Mauricio en su escritorio en medio de una reunión cliqueando en una presentación congelada, mientras su conexión fallaba. Colegas mirando en un silencio incómodo mientras él buscaba excusas. No le deseaba humillación, pero había algo en esa imagen, la verdad, alcanzando al orgullo, que me hizo respirar más fácil. Esa tarde llegó un correo a mi bandeja de entrada. Sin saludo esta vez, solo frases apiladas como costales de arena. No puedo acceder al plan compartido. Las cuentas están desconectadas. Todo se está cayendo a pedazos, mamá. No sé qué intentas probar, pero está lastimando a todos. Solo dime qué quieres para que podamos arreglar esto. Las palabras destilaban frustración, no remordimiento. Lo leí 2 veces, siguiendo el tono como una melodía vieja que solía conocer. El mismo ritmo de evasión, la misma negativa a ver su parte en esto. Me recordó cuando tenía 10 años y culpó al viento por una ventana rota, incluso cuando la pelota rodaba en sus pies. Moví el cursor sobre responder, pero no hice clic. No había nada más que explicar. Esa noche la casa estaba en calma. Salí al porche mientras la última luz se fundía en el horizonte, el aire cargado de sal y recuerdos. Las chicharras comenzaron su coro lento del tipo que llena un lugar tranquilo sin romperlo. A lo lejos un tren pasó su silbato bajo, resonando por los campos. Lo escuché desvanecerse pensando en cómo la comodidad nos había costado a ambos, a mí, mi paz, a él, su humildad. Adentro el reloj de la cocina marcaba parejo constante como la respiración. Doblé la carta del seguro en un cajón, no por despecho, sino por finalidad. Algunas lecciones aprendí debían llegar en su propio horario. Cuando volví a mi escritorio, la pantalla de la computadora estaba oscura. No la desperté. El silencio que siguió fue pleno, deliberado y completo. Por primera vez en años no me sentí responsable del ruido al otro lado. Para cuando el calendario llegó a septiembre, el calor en Mérida se había aligerado a algo soportable. El aire traía un leve aroma a sal del río y la promesa de cambio. Me desperté esa mañana sabiendo exactamente qué necesitaba hacer. No había dudas, solo pasos. La oficina del señor Ramírez, mi abogado por casi 20 años, estaba al borde del centro histórico, sus paredes de ladrillo cubiertas de enredaderas. Había venido aquí una vez con Gabriel para redactar nuestro primer testamento, cuando todo aún se sentía simple. Le dejamos todo a los hijos. Era el tipo de frase que sonaba noble entonces, segura, incuestionable, automática. Ahora, al cruzar la puerta, sentía el peso de cuánto podía enseñar la vida entre un testamento y el siguiente. El señor Ramírez se levantó de detrás de su escritorio de roble, cuando entré, su cabello plateado y ralo captando la luz de la mañana. Elvira, dijo cálidamente estrechando mi mano. «¿Te ves bien? ¿Qué te trae revisión?» Dije. «Es hora». Me señaló una silla. «Por supuesto. La misma estructura de antes». No dije. «Algo diferente esta vez». Asintió una vez, pluma lista. «Dime qué quieres cambiar». Tomé aire y desdoblé el papel que escribí la noche anterior. Líneas ordenadas en mi propia letra, claras y firmes. Quiero establecer un fideicomiso. El Fideicomiso Educativo Montes. El 90% de mi patrimonio. Irá ahí mis ahorros, la casa, la pensión de Gabriel. Para la familia, supongo. Para una persona, corregí. Mi nieta Valeria. Me miró por encima de sus gafas, su expresión cuidadosa. ¿Y tu hijo? Quedará fuera por completo. El silencio que siguió fue suave, no crítico. Ramírez había estado en este negocio lo suficiente para saber que algunas elecciones no nacían del enojo, sino de la verdad. Comenzó a escribir, su voz tranquila y profesional. «Dime cómo quieres estructurar el fideicomiso». Me incliné hacia adelante. Valeria podrá acceder a él a los 25 siempre que complete una certificación de educación financiera y mantenga un buen historial legal. Hasta entonces, los fondos deben ser administrados por un fideicomisario independiente.
El 10% irá a la Fundación de Alfabetización de Mérida, en nombre de Gabriel. Hizo una pausa. Eso es generoso. Es equilibrio, dije en voz baja. Di tanto sin enseñar. Así al menos una persona aprenderá a construir lo que conserve. Asintió de nuevo, sus dedos moviéndose por el teclado. ¿Y el resto de tu familia? Tienen sus recuerdos, dije. Y sus oportunidades para hacer nuevos sin mi ayuda. Pasamos la siguiente hora revisando detalles beneficiarios, firmas, cláusulas. Inicialé cada página con una mano que no temblaba. Cada trazo de tinta sentía como recuperar una parte de mí. Cuando terminó, Ramírez imprimió la copia final y la deslizó por el escritorio. Esto será efectivo inmediatamente. Al firmar dijo. Leí el documento una última vez, mis ojos deteniéndose en la línea que nombrabas a Valeria como la única heredera. Luego firmé. Cuando la pluma se levantó del papel, una sensación de calma se extendió por mí, como la primera respiración tras un largo nado. Ramírez me observó por un momento, antes de decir suavemente: he visto muchos testamentos, Elvira, pero pocos escritos con tanta paz. Paz, repetí levantándome para irme. Es lo único que quiero dejar atrás. Afuera el sol de la tarde caía en largas franjas por la calle. Caminé junto a la fila de bugambillas, el mundo zumbando con su vida habitual, tráfico, pasos, risas, desde un café cercano. Pensé en el rostro de Valeria cuando sostuvo la llave de plata, la firmeza en su voz, cuando dijo que volvería pronto. Sabía que lo haría. El documento en mi bolso crujía suavemente mientras caminaba, el sonido nítido y seguro. No era venganza sellada en tinta, era claridad hecha legal. La invitación fue simple papel crema, bordes dorados sin pretensiones. Solo unas palabras: brunch en los jardines para viejos amigos y buena compañía. Las envié por correo 2 semanas antes del primer domingo fresco de octubre. Sin chats familiares, sin obligaciones. Solo nombres que habían resistido el tiempo conmigo. El centro de jardines Tulum estaba detrás de una fila de flamboyanes del tipo que hacía que el aire oliera ligeramente a musgo y memoria. Cuando llegué, las mesas ya estaban puestas con manteles de lino y vajilla dispareja de las donaciones de la iglesia que ayudé a clasificar hace años. Lo quería así, nada pulido, todo vivido. A las 10 el lugar estaba lleno de vida. Rosario, mi vieja colega del consejo escolar, llegó con una canasta de pan de elote. El señor Guzmán, antes mi alumno y ahora maestro, trajo un frasco de miel local. Mi vecina Clara, que regó mis plantas cada verano que estuve fuera, visitando a la familia, me abrazó tan fuerte que sentí su risa en mi hombro. El sonido que llenaba el jardín no era la charla educada de la obligación, sino una risa genuina y en capas del tipo que te toma por sorpresa y se queda. Alguien trajo una radio portátil tocando jazz suave entre conversaciones. Caminé entre ellos rellenando café, repartiendo servilletas y dándome cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que hice algo así, sin que el cansancio tirara de mí. La diferencia era invisible, pero inmensa. No estaba sirviendo por deber. Estaba siendo anfitriona por elección. En un momento Rosario tocó mi brazo. Elvira, dijo, sus ojos amables y curiosos: te ves más ligera. ¿Qué cambió? Sonreí, no en secreto sino con certeza. La libertad pesa menos que la culpa, dije. Rió suavemente. Bueno, te queda bien. Nos sentamos juntas un rato viendo cómo la luz del sol se filtraba por las hojas. Pensé en cómo esa misma luz solía llenar mi cocina cuando cocinaba para gente que apenas levantaba la vista de sus teléfonos. Ahora caía sobre rostros que se encontraban con los míos, ojos que me veían. El señor Guzmán se levantó para deshacer un brindis breve, su voz firme pero emotiva. Señora Montes, dijo, tú me enseñaste a creer en pequeños pasos. Espero que hoy te recuerde cuántos has ayudado a subir. La mesa tintineó con copas, aplausos suaves, mezclándose con el susurro del viento entre los flamboyanes. Sentí mi garganta apretarse. Por una vez no lo escondí. Conforme la tarde avanzaba, la gente se fue despidiendo con abrazos y pan de elote
envuelto en servilletas. Me quedé atrás recogiendo tazas y doblando manteles, dejando que la calma regresara como un viejo amigo. Cuando el último coche se fue, me senté en el borde de la fuente, el aire perfumado de madreselva y café. La risa persistía como música que se desvanece al final de un disco. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en quién no había aparecido. Pensé en quién sí lo hizo, y cómo eso era suficiente. La mañana después del brunch, Mérida zumbaba con ese chisme suave que se mueve más rápido que el viento por el musgo español. La noticia había viajado sobre la risa en el jardín, los frascos de miel, la música que flotó por la calle Tulum mucho después del mediodía. No había invitado a los susurros, pero llegaron de todos modos como siempre, en una ciudad que conoce el apellido de soltera de todos. Para el lunes supe que Jimena había publicado algo en línea. Cuidado a quien alejas. No todos regresan. Sin nombre, sin foto, solo esa línea envuelta en autocompasión. Era el tipo de mensaje diseñado para clics de simpatía, lo bastante vago para ser seguro, lo bastante afilado para herir. Los vecinos lo mencionaron de pasada, cuidando no parecer chismosos. Una de ellas, la señora López, se detuvo en mi reja en su caminata vespertina. «Vi algo curioso en Facebook esta mañana», dijo fingiendo ajustar su sombrero de sol. «¿Sabes cómo es la gente hoy en día? Todo lo hace en un anuncio». Sonreí débilmente. No sabría decir. Ya no tengo Facebook. Parpadeó como si hubiera confesado vivir sin electricidad. «Bueno», dijo al fin, «tal vez sea lo mejor». Lo era. Esa tarde me dediqué al jardín. El aire era cálido dulce, con el aroma de las bugambillas tardías. Sus flores habían comenzado a palidecer, el azul suave desvaneciéndose en crema, como hacen todas las cosas bellas cuando han dado suficiente de sí mismas. Puse cada corte con cuidado en la canasta junto a mí. El silencio allí afuera era del tipo que no había conocido en años constante ganado. De vez en cuando escuchaba risas de una pareja que pasaba, o el leve sonido de campanas de iglesia. Desde la plaza recordatorios de que la vida seguía sin necesidad de explicaciones. Por la noche mi teléfono vibró con un mensaje de una vieja conocida con la que no hablaba desde el funeral de Gabriel. «Vi fotos de tu brunch. Te veías feliz. Espero estés bien». Sin preguntas, sin suposiciones, solo bondad. Dejé el teléfono y me sonreí a mí misma. La felicidad, pensé, era el único rumor que no me importaba que se esparciera. Los días siguientes trajeron más ecos sutiles. Escuché a una mujer en el mercado contándole a otra. Lo manejó con gracia. ¿Sabes? No dijo una palabra. La otra asintió de esa manera lenta y aprobatoria que las mujeres reservan para historias de victorias silenciosas. Mantuve la espalda girada y fingí examinar duraznos. En casa el buzón se llenó de pequeños gestos, notas de agradecimiento. De los invitados, una tarjeta de rosario, con gardenias prensadas adentro. Cada una se sentía como una suave afirmación de que el silencio podía hacer más ruido que cualquier confrontación. Una tarde, mientras regaba las bugambillas, Clara de al lado se apoyó en la cerca viéndome trabajar. Su cabello plateado captaba la luz tardía. «Has estado aquí afuera todos los días esta semana», dijo. «Es bueno para el suelo mantenerse húmedo antes de que cambie el clima». Inclinó la cabeza. «No me refiero a eso. Quiero decir, te sienta bien. La paz». Hice una pausa dejando que la manguera descansara en mi palma. Tal vez solo dejé de intentar explicarme. Clara sonrió del tipo que viene de alguien que ha visto sus propias tormentas. «Bueno, hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. La paz te queda bien». Esa noche me senté en el porche con una taza de té de manzanilla, viendo cómo la luz se desvanecía por el musgo colgante. El cielo se tornó ámbar, luego un índigo profundo del tipo que oculta tanto finales como comienzos. A lo lejos, el carillón de alguien tocaba una melodía desigual. Cerré los ojos respirando el aroma del jardín y dejé que el mundo siguiera hablando sin mí. El segundo brunch en el jardín llegó un mes después,
bajo un cielo del color del lino limpio. El aire traía esa calma otoñal que Mérida hace también luz cálida en capas, con un leve frescor de algo cambiando. Puse mesas de nuevo en el centro de Jardines Tulum, más pequeñas esta vez, más simples. Solo gente que se quedó cuando el ruido se desvaneció. Rosario, el señor Guzmán, Clara de al lado y algunos más. Valeria también estaba allí ayudando a servir limonada a su risa, como un hilo brillante que unía la tarde. Estábamos a medio café cuando una sombra cayó sobre el sendero. Una figura alta estaba en la reja del jardín, una mano en el pestillo de hierro. Incluso antes de mirar completamente lo supe. Mauricio. Seguía con su camisa de trabajo, las mangas arremangadas, la mandíbula tensa, los ojos inquietos. Por un segundo no se movió. Solo miró a través del espacio que nos separaba. Los invitados se callaron los tenedores descansando en los platos, la conversación deteniéndose en el aire. Me levanté alisando mi falda. Valeria, dije suavemente, «Ve a ayudar a la señora López adentro, por favor». Ella dudó, luego asintió, entendiendo más de lo que nadie le reconocía. Lo encontré a medio camino por el sendero, deteniéndome donde el camino de piedra se encontraba con el borde del porche. El aroma del café y las gardenias se mezclaba entre nosotros. Exhaló con fuerza, como ensayando líneas que de pronto se negaban a salir. «Ya dejaste claro tu punto, mamá». Su voz era baja, pero sus palabras resonaban frágiles y fuertes en el aire quieto. Lo miré por un largo momento, no con enojo, sino con la misma claridad que me había llevado estos últimos meses. «No, hijo», dije gentilmente. «No hice un punto, hice un límite». Parpadeó, su boca abriéndose como para discutir, pero no salió nada. El silencio se alargó lo suficiente para que notara la risa regresando detrás de mí. El sonido no era forzado ni cruel, era vida sucediendo, sin él. Sus ojos se desviaron hacia las mesas donde estaban mis amigos, las flores, las jarras de limonada, la alegría común de todo ello. Su mirada se detuvo en Valeria, rellenando un vaso con cuidado silencioso. Por primera vez parecía pequeño, como un hombre dándose cuenta de que ser excluido no siempre significa ser odiado. A veces solo significa no ser necesario para romper el silencio. Cambió el peso de un pie al otro. «¿De verdad no vas a hablar conmigo?» «Estoy hablando contigo», dije. «Pero ya no puedo hablar por ti, ni pagar por ti, ni cargar con las cosas que te niegas a ver». Su mandíbula se tensó. «¿Crees que esto te hace fuerte?» Sonreí débilmente. «No, me hace estable». El viento se movió por el jardín entonces, rozando los manteles y agitando el musgo español arriba. Detrás de mí, Rosario, dijo algo suave su risa, elevándose de nuevo como una señal gentil para que la vida continuara. Mauricio miró más allá de mí una vez más, sus ojos siguiendo el círculo de rostros en la mesa. Vi el destello de comprensión, entonces no resentimiento, aún no humildad, pero la primera forma frágil de reconocimiento. Tragó con fuerza. «Supongo que encontraste a tu gente», dijo en voz baja. Negué con la cabeza. «Siempre estuvieron aquí. Solo dejé de disculparme por necesitarlos». Asintió una vez más, para sí mismo que para mí. Sus ojos cayeron al suelo, luego se alzaron de nuevo, cansados, buscando, casi tiernos. «Solías llamarme todos los domingos», dijo. «Solía pensar que responderías», contesté. Algo en él se rompió entonces, aunque no lo dejó ver del todo. Sus hombros se hundieron ligeramente, su voz se volvió pequeña. «No quise». «Lo sé», interrumpí gentilmente. «Pero querer bien no es lo mismo que hacer lo correcto». Por un largo momento ninguno habló. El aire entre nosotros sostenía todo lo no dicho que habíamos construido nuestras vidas alrededor. Amor, decepción, distancia. Finalmente retrocedió. Sus ojos se movieron una vez más hacia el jardín, luego a mí. Asintió lento, resignado. «Cuídate, mamá». «Ya lo estoy haciendo», dije. Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos desvaneciéndose por el sendero de grava hasta desaparecer detrás del seto. Me quedé allí un momento más, la calma envolviéndome de nuevo, no vacía,
no pesada, solo pacífica. Luego me giré hacia la risa, el sonido de copas tintineando y la vida que había aprendido a florecer sin permiso. Pasó una semana antes de que llegara un sobre blanco simple, del tipo que suelen esconder facturas. Mi nombre estaba escrito al frente, en tinta azul, las letras inciertas como si cada una hubiera sido decidida 2 veces antes de aterrizar en la página. Sin dirección de remitente, pero reconocí la letra antes de siquiera darle la vuelta. Me quedé junto al buzón por un largo rato, el aire de la mañana pesado con el aroma de tierra húmeda. Las bugambillas habían comenzado a desvanecerse, sus pétalos rizando en los bordes, pasando de azul a blanco pergamino. El cambio llega así a veces callado sin aviso, hasta que te das cuenta de que ya ocurrió. Adentro puse el sobre en la mesa de la cocina junto a mi té y lo abrí con cuidado, deslizando el papel doblado. La tinta se había corrido un poco, en algunos lugares emborronada por lo que parecía lluvia, o un pulgar presionado, demasiado tiempo en duda. «Mamá». No sé qué más decir salvo que lo siento. Pensé que entendía lo que hacía, pero no. Creí que era cuestión de dinero, pero no lo era. No sabía que costaría tanto. Las cosas están apretadas ahora, pero eso no es lo que duele. Lo que duele es entrar a la casa y darme cuenta de lo silenciosa que se siente sin tu voz. Jimena no habla de eso. Los niños no preguntan. Pero sé que también lo sienten. No espero nada. Solo quería decirte que tenías razón. No tuviste que alzar la voz para enseñarme. Perder el sonido de ti fue lo bastante fuerte. Mauricio. Las palabras se desdibujaron por un momento. No por lágrimas, sino por el peso silencioso de la comprensión. Pasé mis dedos por el borde del papel, el suave deshilachado, donde se arrancó de una libreta la ligera marca de una pluma presionada con fuerza. No había escrito en cursiva. Imprimió cada palabra como una confesión. Doblé la carta 1 o 2 veces como Gabriel solía hacer cuando escribía desde las obras sus notas, siempre oliendo ligeramente a aserrín y tabaco. Había una de sus cartas aún guardada en mi cajón amarillenta por el tiempo. La recuperé, la desdoblé con cuidado y puse las 2 lado a lado. La carta de Gabriel era corta, solo unas líneas escritas. La semana antes de nuestro 20º aniversario, Elvira. Cuando los hijos crezcan, recuerda guardar algo para ti. No dejes que el amor sea lo que te vacíe. Se supone que debe llenarte. Había olvidado esas palabras por años, tal vez, porque parecían demasiado simples, o tal vez porque no sabía cómo vivirlas aún. Ahora sentada en la misma mesa donde planeaba comidas y equilibraba cuentas, finalmente tenían sentido. Alcancé una pequeña caja de madera en el estante, la que Gabriel talló, cuando sus manos aún eran firmes. Adentro había fragmentos de una vida, una flor de bugambilla seca de nuestro día de boda, un reloj roto, que nunca arregló la llave que le di a Valeria, atada con su cinta azul. Agregué la carta de Mauricio con cuidado a la pila doblada junto a la de su padre, 2 generaciones de palabras encontrándose en silencio. Afuera la luz de la tarde se movía por el suelo como agua. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Cada crujido de la madera, cada zumbido suave del ventilador de techo, sentía como prueba de que la vida podía sostener tanto la pérdida como la paz en un solo aliento. Miré una vez más las cartas antes de cerrar la caja. Algunas deudas, susurré, no se pagan con dinero. Las palabras no eran amargas. Eran simplemente ciertas, del tipo que ya no duele. Solo se asienta. Puse la caja de nuevo en el estante y me giré hacia la ventana. Más allá del cristal, un viento suave se levantaba por el musgo, trayendo consigo el leve aroma de la lluvia y el sonido de risas desde un porche lejano. Era suficiente. Por primera vez en años no necesitaba que nadie entendiera el costo de mi silencio. Solo necesitaba saber que finalmente había dejado de pagarlo. La noche se asentó suavemente sobre Mérida, del tipo que convertía el aire en oro y el musgo en plata.
La última luz del día caía en ángulo por el porche captando los bordes de la silla de mimbre, donde me había sentado por tantas temporadas, esperando preocupándome luego, aprendiendo simplemente a ser. La brisa traía el olor de la madreselva desde la cerca y las risas lejanas de niños jugando en la calle. Era un sonido ordinario, uno que solía confundir con ruido de fondo. Ahora sentía que era todo el punto. La bicicleta de Valeria estaba apoyada contra la baranda del porche, su cadena aún salpicada de arena, del camino del río. Adentro, a través de la puerta de malla, podía verla acurrucada en el sofá, leyendo uno de mis viejos libros, Un árbol crece en Brooklyn. Lo había encontrado esa tarde en mi estante, y dijo que el título sonaba tranquilo. Le dije que lo era. Había crecido más alta estos últimos meses, su rostro más delgado, su voz más segura, pero la forma en que leía los labios moviéndose ligeramente, los ojos abiertos, me recordaba a la niña que alguna vez horneó galletas desiguales solo para tener una excusa para visitarme. Me recosté y dejé que la noche se extendiera a mi alrededor. La luz del porche zumbaba suavemente arriba, su brillo suave pero constante, alcanzando justo lo suficiente para tocar los escalones abajo. Era una costumbre mía encenderla cuando el sol bajaba, aunque ya no esperaba que alguien la necesitara. No se trataba de esperar ahora. Se trataba de dar la bienvenida. En la mesa junto a mí estaba un solo frasco de mermelada sellado, con una etiqueta escrita a mano, en tinta azul. Valeria y abuela lote de verano. Lo habíamos hecho el fin de semana anterior, riendo mientras el azúcar espolvoreaba la encimera y la cuchara golpeaba la olla. No era el mejor lote que había hecho, pero era el más verdadero. Junto al frasco estaba mi teléfono, su pantalla oscura. Durante semanas no había publicado nada. Había dejado de revisar qué pensaban o decían los demás. Pero esa noche, por razones que no podía nombrar del todo, abrí la cámara y tomé una foto, la mermelada, captando la luz del porche, el fondo, desvaneciéndose en el crepúsculo. Escribí un pie de foto lentamente sin adornos. Algunas celebraciones no necesitan invitaciones. Luego presioné publicar. No era un mensaje para nadie en realidad. Más bien una nota pequeña que dejaba en la quietud un recordatorio de que la paz no requería pruebas. Adentro escuché el suave sonido de las páginas girando el crujido del sofá mientras Valeria se movía. Estaba tarareando en voz baja, no una melodía que reconociera, solo un fragmento de algo contento y vivo. Sonreí trazando el borde de mi taza de té, sintiendo cómo su calor se desvanecía contra mis dedos. Mi vida alguna vez estuvo construida alrededor del ruido de los demás teléfonos, sonando. Favores, pedidos, planes, hechos sin mí. Ahora el silencio se sentía completo. No ausencia, sino presencia. Las bugambillas afuera habían palidecido sus pétalos captando la última luz, antes de que el crepúsculo las reclamara. El mundo a mi alrededor parecía pausarse, la clase de quietud que sostiene significado, sin exigirlo. Alcancé arriba, ajusté la luz del porche para que brillara un poco más, y me senté de nuevo. Valeria levantó la vista de su libro entonces, notándome a través de la puerta de malla. Abuela, llamó suavemente, está oscureciendo. Lo sé, pequeña, dije. Por eso está encendida la luz. Sonrió pequeña y segura y volvió a su lectura. Puse el teléfono boca abajo en la mesa junto al frasco de mermelada. El brillo de la luz se derramó sobre ambos, convirtiendo vidrio y metal en ámbar. La noche se profundizó alrededor de la casa, constante y amable. En algún lugar lejano, un tren sonó desvaneciéndose como un suspiro en la distancia. Respiré el aire cálido, la dulzura de la fruta y la quietud, y dejé que la paz se asentara no ganada, no conquistada, solo finalmente permitida.